A ver si suenan los tres micros. Chicos, ¿sí suenan los micros? ¿Bien? Bueno, bueno. Sí, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, pues buenas tardes, ya estamos aquí un poquito más tarde de lo previsto, pero ya vamos a darle aquí a la charla entre cuates número 17. En esta ocasión tenemos programa doble, empezamos con una charla muy espacial, directamente desde una galaxia muy, muy lejana. Tenemos a nuestro amigo Víctor, nos va a platicar de su libro, pero primero déjenme presentarles a mis amigos. Gerardo. Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a la charla entre cuates. Lalo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y gracias por haberme invitado. Yo soy David Méndez y pues vamos a empezar esta charla entre cuates. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Y pues empecemos por el principio. A ver, Víctor, platícanos cómo se te ocurrió hacer este libro que nos habla precisamente de las figuras de Star Wars. Me imagino que todos los que están aquí han visto las películas de Star Wars. ¿No los oigo? Sí, creo que sí. Entonces me imagino que han tenido por lo menos una figura de Star Wars. Y me imagino que una de Jedi. Bueno, los que ya pasamos de cierta edad, ¿no? Porque sí, los que ya estamos más de 40. Los que ya somos vintage. Habemos jóvenes que buscamos figuras viejitas. Yo de 18 años todavía ando consiguiendo figuras. Pero bueno, a ver, entonces, platícanos cómo se te ocurrió esta idea de este. Bueno, primero que nada, pues gracias por la invitación, gracias por asistir aquí a la plática. Esperemos no hacerla muy larga porque esto ya es historia antigua, básicamente ya es arqueología moderna. Antes de Star Wars, el despertar de la fuerza, exactamente hace 38 años se estrenó en nuestro país la película original. Entonces, ya en Estados Unidos en mayo había sido un hitazo. Aquí llegó hasta diciembre, de esos tiempos en los que tardaba 6 meses fácil en llegar una película, y eso subtitulada nada más. Estamos hablando de otra época, no había todas las maravillas que tenemos ahora, internet, WhatsApp, etc. A duras penas teníamos el teléfono, de esos de discos, si se acuerdan, de que apenas empezaba a marcar ya me atoré, ya me equivoqué. Y bueno, tuve la fortuna de crecer con la saga, de ser primera generación. Básicamente cuando sale el regreso del Jedi, pues bueno, por ahí de los 8 años, tuve estas figuras, tuve la suerte de tener la colección, de jugar con ellas. Pero hace unos años, estoy hablando de hace unos 4 o 5 años, en un mercado de aquí de México, en un tianguis, pues realmente tuve la oportunidad de ver a un vendedor de cosas así, digamos como uno de los puestos de aquí de Rock Show, pero de repente sacó el vendedor una caja de leche X, una caja de leche. Realmente ahí tenían unas franelas rojas, sus figuras de Lili Ledy, figuras vintage. Las tenía y pregunté si las vendía. No las vendo, es mi colección particular. Para empezar, pues si es tu colección particular, para que la vas llevando a tu sitio de trabajo, ¿no? Por alguna razón las llevó a presumir, pero su público eran niños y niñas por ahí de los 8 o 10 años. Entonces realmente les estaba hablando en chino, o sea, no así como que un niño de 8 o 10 años no sabe la diferencia entre qué es un VHS y un beta, así como que sí, menos para saber por qué salieron y todo eso, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí lo más canijo, lo más cruel es que incluso les decían, no, es que este Boba Fett es muy especial y todo, tenía 2 o 3 ahí. Y tuvo la osadía de básicamente romper uno, casi meterle un desarmador, romperlo donde va el cohete, para sacar el cohete y demostrarles que el cohete del Boba Fett mexicano salía. Entonces, ya te imaginarás, o sea, no así esa imagen así de sacrílego, o sea, ya hace años que yo, digo, no tenía ya las figuras, había pasado eso, iba con mi padre, íbamos caminando para comprar otra cosa, y me quedé así con cara de, ¿qué hizo este bárbaro? ¿Qué hizo? Los niños a la hora de la hora pasaron 3 segundos y se fueron a sus cosas. Entonces, pues, básicamente este buen amigo se quedó con sus figuras, pero
dice mi papá, oye, ¿te acuerdas que conocemos a fulanito y a sutanito y a perenganito que trabajaban en las compañías? Entonces, le digo, sí, oye, pues, vamos a contactarlos a saber qué pasó. Y bueno, ¿qué pasó con tus figuras? No, pues ya sabes qué pasó con mis figuras, se perdieron con el tiempo. Entonces, como siempre he tenido esa cosa de escribir de una o de otra manera, no me pidan que arme un mueble porque no va a quedar. Tengo dos manos izquierdas y a pesar de que mi padre es un ingeniero buenazo, pero pues no heredé esos talentos de él. Él ha trabajado toda su vida en la industria de la inyección y el plástico, por eso mismo conoce desde hace muchos años a gente en puestos importantes en compañías como Lili Ledy, Audimat, etcétera, etcétera. Es una persona que básicamente lo contratan porque, oye, es que quiero que estés parado frente a la máquina porque contigo enfrente no falla. O sea, cualquier máquina se le dobla a él, ya sea que las actualice, ya sea que las ponga. Entonces, repito, pues ya encontramos una vieja agenda telefónica, contactamos, oye, compadre, que quiero ir a platicar contigo, ¿te acuerdas de esto? Ah, sí, compadre, oye, ¿cómo está el muchacho? No, pues ya ni tan muchacho, ya lo cambiamos en Chapultepec, ya es... sí, ya es otra cosa, ya no es el que te acordaba, sí. Ves que estaba muy guapito, pues nos lo cambiaron, ya no es eso. Entonces, pues realmente a través entré en ese entraba yo a internet a buscar información y la verdad encontraba de repente blogs de Guadalajara, de Monterrey, de varios clubs, pero cosas muy disparadas. Y no voy a decir que este libro tiene toda la verdad absoluta, pero sí la verdad de hablar con gente que estuvo trabajando ahí en puestos altos en una empresa a través de más o menos un año de pláticas, pues pude separar la ficción de la verdad, los mitos y las leyendas de lo que era. Entonces realmente me di cuenta que hay libros muy buenos, por ejemplo de Steve Sansweet, donde puedes saber todo lo que necesitas acerca de la colección norteamericana, y hay otros a quienes tomo en cuenta aquí al principio del libro, pero realmente aquí en México no teníamos un volumen que nos dijera, oye, pues es que esto se hizo en México, esto es lo que debes de tener en tu colección o esto es lo que te falta en tu colección. Sí, porque realmente no hay nada que te pueda así basarte de que esto está aquí, eso se hizo aquí, sí. Y son diseños mexicanos. Exacto. Entonces aquí en México, pues digo, no me lo tomen a mal, de repente tenemos una memoria muy flaca para muchas cosas. O sea, le damos mucha importancia a muchas cosas que no debemos y otras pues como que se van perdiendo con el tiempo. Entonces, pues la verdad hice un libro que me gustaría leer, porque dije, bueno, ¿quién más lo va a hacer? Pues no, entonces fue un relajo, fue otra odisea, ya es hasta para otro libro, pero en sí aquí el libro da una pequeña entrada de lo que era la fabricación de las figuras de Kenner. Y de ahí te va dando una cronología de lo que salió en Estados Unidos, de lo que iba saliendo aquí en México. ¿Por qué? Porque a la fecha, gracias a que Star Wars de una o de otra forma regresa, estos se han convertido en unos coleccionables altamente cotizados, no solo en nuestro país, sino también en el extranjero. Les voy a hablar, por ejemplo, Sí, porque de hecho es lo que te iba a decir, ¿no? Sé que hay coleccionistas en el extranjero que exclusivamente buscan piezas hechas aquí en el país, sí, ¿no? Porque tienen alguna variante, tienen algún detallito que en algún momento alcancé a escuchar tanto de ti como de otros coleccionistas. Por ejemplo, el cuerpo que creo que usaron para... Ahí vamos a entrar en materia rápido. Ahí lo que pasa es que Lili Ledy ya es una empresa que empezó en México desde los 50 como novedades plásticas. Fue creciendo, fue cambiando de domicilio, fue cambiando de administración, no todo se lo van a decir al público cada 5 minutos, pero así fue pasando, fue creciendo, hasta que se ubicó por ahí del 71, por allá por Tlalnepantla. Entonces era una empresa grandísima. No había un logotipo en neón que dijera, aquí es Lili Ledy, vengan, así como las caricaturas, no. Era como un tesoro, ¿no? Sí, era una fábrica grandísima, unos portones enormes, negros, en ese entonces había policía de entrada, no había la seguridad que tienen las empresas ahora, pero le solían llamar
la Cueva de las Maravillas. El que trabajaba ahí, el que desde el presidente, bueno, desde el dueño y el presidente, tenía su propio avión privado, pero el que más, el que menos, todos ganaban, todos salieron ahí. Le llamaban afectuosamente la Cueva de las Maravillas. En su auge, en su apogeo, la fábrica tenía 3 turnos continuos. O sea, no paraba. Mientras, por ejemplo, en Estados Unidos las fábricas tienen, por ejemplo, Kenner, alguna otra cosa. ¿Sabes qué? Que de repente salió mal tal figura o tal producción. ¿Sabes qué? Se va a la trituradora, la vuelven a hacer hasta que quede. En Lili Ledy, la idea era, y no es decir que era malo a la mexicana, pero nada se desperdicia. O sea, de repente, ¿sabes qué? Es que el Yoda salió verde clarito o verde fuerte. Pues ni modo, sale porque es un producto más que va a ponerse en las tiendas, que va a llegar al mercado. De repente hay muchas historias en foros, en conocidos, que de repente había gente que trabajaba ahí o que conocieron a alguien que salía, por ejemplo, con bolsas de cabezas o de piernas o excedente. Vamos a suponer que en uno de los turnos pues una de las máquinas había producido mal un poco y pues, oiga ingeniero, ¿qué pasa con esto? ¿Qué hacemos con esto? Lo echamos a la trituradora y que vuelva. ¿Sabes qué, Juanito? Pues, es una bolsita, llévatela a tu casa para echar, ¿sabes? Entonces, por eso, a través de los años, entre los mitos y leyendas, se encuentran de repente algún foro en Facebook que tienen muchas cabecitas de un biker scout, así sin pintar o algo así, porque alguien las llegó a sacar. O sea, de una o de otra manera las cosas servían. O sea, nada se tiraba, nada se desperdiciaba. No era tan cuadrada la seguridad. Eran otros tiempos, repito, era un auge en México, eran otros tiempos. No teníamos a Andrea Legarreta diciéndonos que no había problema si subía el dólar y todo eso. Por lo menos el presidente decía no hay problema, pero pues por lo menos era el presidente. Sí, exacto. En ese entonces existía el Burger King, antes de McDonald's, de lo que sea, existía Burger Boy, no sé si lo recuerdan, las famosas Pronto Burger, las aquellas, sí. Para variar y rápido, esto no es salirme del tema, pero eso se llegó a decir que había carne de rata. No es cierto, es que el dueño de Burger Boy llegó a hacer una máquina tipo tortilladora que dejaba la carne también, que básicamente por pegarle esa máquina, esa idea, le sacaron todo lo de que había carne de rata y todo. Es una de las tantas leyendas. Aquí estamos desmitificando leyendas. Entonces, otra de las leyendas es que Lili Ledy, ¿por qué tiene tantas variantes? Tantas variantes no es que en ese momento los que trabajaban ahí las consideraran, hoy vamos a hacer esto porque se va a convertir en un coleccionable súper buscado, no. Al momento ellos tenían que trabajar, tenían que sacar producción, y no solo de Star Wars, tenían que trabajar muchísimas líneas, porque ellos ya tenían, por ejemplo, con Kenner, ellos hacían desde bicicletas hasta trenecitos, la muñeca Bárbara Lili. Al principio Mattel le había dado la concesión a Lili Ledy de Barbie, pero básicamente empezó a hacer Lili Ledy Barbie y dijo Mattel, no, ¿sabes qué? Ya vi que sí puedo venderlo en México, entonces dame mi Barbie. Y de ahí fue que Lili Ledy hizo a Bárbara Lili, que en su momento llegó a tener hasta muñecas que hablaban y etcétera, etcétera. O sea, para que vean cómo pasó, ¿no? Sí, ya después aquí se estableció Aurimat, que era Mattel México. Repito, ahí también mi padre tiene conocidos, básicamente su padrino de bodas era el dueño. Entonces, pues, siempre ahí era información, y nos enteramos con el tiempo. De repente, si él tenía que ir a asesorar por algo en alguna maquinaria en cualquiera de las empresas, me llevaba, pero a mí me dejaba en el carro, en el estacionamiento, porque sabía que me iba a volver loco en cualquiera de las dos. Pero salía con algo, tú traje esto, te mandaron esto, era alguna figura de He-Man o de Star Wars, ¿no? Entre otras cosas, era lo padre. Y sí, de repente me dejaba acompañarlo o algo, pero quietito, calladito, y sí, momento, porque te me puedes aquí desbalagar. Y pues, como era bonacho, pues me trataban bien y todo, y siempre todo eso, y hay muy buenos recuerdos. Ya todas esas personas ya están grandes, ya están en otros rollos, en otras etapas de su vida, pero bueno, de platicar con ellos, por ejemplo, en el 77 sale la película
Kenner era una empresa pequeña que era parte de General Mills, la que hacía cereales. Todo el mundo mandó a la goma a George Lucas, nadie quería saber de hacer figuritas y todo eso. Pero los de Kenner dijeron, va, ahora le hacemos tus figuritas, pero nos vamos a tardar. Básicamente salieron sus primeras figuras, fue que vendieron un cartón que anunciaba que por vuelta de correo te iban a mandar 4 figuritas y ya de ahí empezaron. En México dijeron, bueno, ok, hacemos un trato rápido con Kenner, pero no tenemos tiempo para traer moldes y todo, y de aparte no tenía nada. Oigan, pues qué tal si nos dan chance de ya agarrar la marca, de usar la marca y todo eso, pero nosotros hacemos algo en casa. Entonces básicamente ellos ya tenían por ejemplo, el hombre nuclear, la mujer biónica, los ángeles de Charlie, y los aventureros de acción, que era G.I. Joe. Ok, entonces de repente agarran, bueno, ¿qué tenemos aquí en casa para hacerlo? Ya nos dieron chance, vamos a hacer nuestras cajitas bonitas, que de repente le ponían unas traducciones a quién era qué y qué hacía qué, medio raras, pero pues bueno, eso era, ahora sí que no estaban preocupados de quién hacía la traducción exactamente, lo hacía una secretaria de repente y lo hacía lo mejor que podía, En ese entonces no había traductor de Google ni nada, y no lo hacían, repito, de mala fe, sino pues había muchas cosas de qué preocuparse. Básicamente hicieron figuras de 30 centímetros o 12 pulgadas. Luke Skywalker y Han Solo eran o el novio de Bárbara Lili o algún aventurero de acción, un trigueño, un güero. Les ponían ropas medio parecidas. De hecho, la pistola de Han Solo era una pistola de un marino de aventureros de acción, pero pues era una pistolita. Era una pistola. Eran finales de los 70s. Sí, era una pistola de diferente color que el original que venía. Totalmente diferente, pero ya tenías tu juguete, ¿no? Exacto, era el chiste, el tener un Han Solo de 12 pulgadas, un Luke Skywalker, básicamente su sable de luz era un bat, casi. El Darth Vader fue hecho todo el cuerpo en color negro, se hizo una cabeza aquí mismo en sus instalaciones, lo mejor que pudieron. Le pusieron nada más un traje completo, color negro, una aplicación aquí enfrente, una capa y vámonos, pónganle un bat rojo y ya es Darth Vader. La princesa Leia era básicamente una Bárbara Lili con cabello negro, le pusieron un vestido blanco, unas botas blancas, las trenzas y vámonos, ya tenemos a la princesa Leia. El Arturito fue cosa chistosa, es uno de los más cotizados, de los más buscados, de los más queridos, porque apenas Gentle Giant acaba de hacer hace unos años las figuras de 3/4, las amplió a figuras como de 20 pulgadas, por así decirlo, pero en ese entonces básicamente Lili Ledy, teniendo un prototipo del Arturito de 3/4, duplicaron e hicieron un Arturito como de 10 centímetros, pero era muy diferente a los de Kenner. La gracia de este Arturito es que era una copia exacta del de 3/4 de ese entonces, con su etiquetita, su domo cromado, y a la fecha, o sea, vamos, quien lo compró en ese entonces y a la fecha quien lo tenga o no lo tenga, es un Holy Grail porque eso fue hecho aquí totalmente en México. Repito, los de Kenner fueron distintos. El de Kenner tenían uno que era del radiocontrol e incluso el de la línea de 12 pulgadas era totalmente distinto. Y aparte sacaron 2 naves para armar, que esas básicamente pues eran, vamos a decir, reempacadas. La nave de Vader, la nave de Luke, eran naves para armar, y su segunda oleada de Lili Ledy fue, esto estamos hablando entre finales del 78, bueno, mediados hasta principios del 79, que salen estas figuras, y su segunda oleada de figuras de Lili Ledy fueron el hombre de las dunas y el diablo. El hombre de las dunas básicamente es un cuerpo, todo en café. Hicieron también la cabeza, la hicieron ahí completamente en Lili Ledy, aquí en México, como vieron de fotos y todo, es casi naranja, como con detalles plateados. Le pusieron una túnica café, le pusieron unas como cartucheras, como con un tipo de cananas. Se acabó. Ese es nuestro Tusken Raider o morador de las dunas. Y el Yago era una muñeca de Los Ángeles de Charlie, que eran más pequeñas que las del tamaño de Barbie, toda en color negro, toda fabricada en color negro, sin cabello. Le pintaron un par de círculos amarillos como ojos, le pusieron una capucha o verde o café y unas como cartucheras, y ya tenemos nuestro logo. O sea, esas figuras hechas aquí en México
al vapor, no en mala fe, sino para tener algo que ponerle al público mexicano, a la fecha se han convertido en coleccionables que si la llegas a encontrar en caja, andan por ahí de los 8 o 10 mil dólares. En el Mujam tienen unas en sus vitrinas, no lo digo mal, no lo digo para que vayan a ver si abren las vitrinas o las venden, pero ahí fácil entre los muñecos de 30 centímetros de Lili Ledi tienen un medio milloncete ahí como no quería. Y hay mucha gente que todavía los tiene, hay muchas leyendas que a través de los años un comprador buscando de repente en un ático de una viejita que había tenido una tienda y todo eso, encontró una caja llena de 12 figuras de hombres de las dunas, ¿no? A la fecha, una persona que me compró hace tiempo un libro, de repente me dijo, oye, pues es que yo me acuerdo de las figuras, las tuve, pero pues con los años no los pelaba, me acordé de las figuras gracias a tu libro. De repente un día me llama, oye, ¿qué crees que me pasó? Le digo, oye, pues no es comercial, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Mira, andaba por un tianguis, no te voy a decir por dónde, pues no me digas por dónde, ¿verdad? Y de repente había un vendedor y todo eso, y que veo un hombre de las dunas. Estaba nuevo, abierto, lo levanté en mis manos todavía, es más, le dije, bueno, hiciste lo que te dije, poner cara de póker. Sí, pues cara de póker, puro sí cara de póker. ¿Por qué? Porque le pregunté, oye, ¿cuánto esta figura? Estaba yo casi hasta temblando. 300 pesos. Y todavía le dije, ¿cuánto es lo menos? Para que no sospechara y no dijera nada. Y le dije, bueno, y básicamente le pagué 300 pesos, me di la media vuelta y me eché a correr a mi casa. Vámonos. Y a la fecha sí encuentras de repente por muchos lados, no sé si aquí en Rock Show llegue a suceder, pero Holy Grails y Lili Ledi se llegan a encontrar. En fin, pasan los años, saca Lili Ledi una pequeña oleada de figuras del Imperio Contraataca, de hecho fueron 10, fue una pequeña remesa porque quien estaba en la administración en ese entonces como que no le tenía así mucha confianza. Hubo un error, ya empezaban a ponerse de acuerdo con Kenner para mandar moldes y en ese entonces ya Kenner estaba haciendo el Imperio Contraataca. De repente, repito, en esos días no había ni siquiera fax, ni beepers, había teléfonos, había telegramas. La comunicación entre empresas era enviarse, llamadas telefónicas, verse de frente o por correo paquetería. En ese caso mandaron unos moldes para empezar a hacer pruebas, mandan un sobre con unas diapositivas, que era lo que sabía entonces, y las diapositivas pues venían en negativo. Resulta que el primer molde que hace Lili Ledi era el Wampa, pero se equivocan porque ven en el negativo, preguntan pues qué color le tenemos que poner, ¿no? Claro, muchas veces cuando están moldeando se utilizan colores verde fosforescente, rosa, blanco, como para saber si hay algún problema con el molde. Resulta que hicieron el Wampa en color negro. Es el mito del Wampa. Alguien se da cuenta de que no era el color correcto y dice, no, esto era color blanco. Pues sabes que ya hicimos 500 piezas. Y ya salieron al mercado. ¿Qué se van a ir a la basura? No, ¿sabes qué? Ponlas en bolsitas, las pones junto con las figuras que tenemos del Imperio Contraataca. ¿A dónde? Ve con una de nuestras distribuidoras. Haz de cuenta que tuvieron 500 al mucho. Volaron, son un mito. Me dicen, no, ya a la fecha, eso es un mito, lo estás inventando. He tenido 3 en mis manos de personas que me han comprado el libro, que me han dicho, oye, tengo tal figura, pero en buen plan no vas a querer comprármela, ni esto, ni aquello. Yo digo, mira, yo estoy curado de espanto. Si tú tienes tu colección, yo llego, te ayudo en alguna cosa a darte un dato o algo, pero no soy de los que te van a decir, véndemelo. Y barato, además. Sí, así de, ¿cuánto? Porque sí, de repente he tenido gente, hasta personas de, oye, ¿conoces a los que fueron los dueños? ¿Tienen algún molde? ¿Tienen alguna cosa? Yo los contacto, yo los convenzo. Y me dicen, los conocidos, ¿no? ¿Sabes qué? No hagas eso, ¿no? Claro. Obvio, no se puede. He tenido 3 en mis manos. Uno estaba en una caja con un chavo de Guadalajara, una caja de juguetes que le pertenecía a su hermana, junto con otras cosas, haz de cuenta. Sí, lo clásico que arrumbas. Exacto. Uno lo encontró en un tianguis, en uno de esos que venden de a montón. Creo que pagó 50 pesos por él. Hasta me dijo, por favor, puedes rasparle para ver si es de... No, en buen plan, dice, ahora sí que todas las pruebas posibles del tacto. Y otro, de hecho,
un conocido me llevó a comprar el libro, me invitó una vez a ver su colección. Básicamente lo tenía igual porque su papá se lo había regalado. O sea, he visto a la fecha 3 guampas negros. Sí existió, fue un número muy limitado, fue un error y no salió en todas las tiendas. Entonces, ya te imaginarás lo cotizado y el choteo que es, pero es como decir, oye, yo sí vi al Yeti, ¿no? Sí, claro. Pues ya queda en la categoría de leyenda urbana. Sí, de leyenda urbana. De ahí nos vamos a que después de esto ya venía la película de El regreso del Jedi. Lili Ledy ya había hecho mejor trato con Kenner, todo esto, sus moldes. De hecho, utilizó, por ejemplo, fácil 12 moldes que Kenner no utilizaba. Se tiene la idea de que, por ejemplo, las empresas tienen un solo molde. No, ellos muchas veces hacen varios moldes, los distribuyen en diferentes plantas. Por ejemplo, Argentina, Top Toys los hacía, en España PDP, así. De hecho, estas figuras de las del Imperio Contraataca incluyen un Han Solo de Hot, un Snowtrooper. Al Snowtrooper solo le pusieron Tropa Imperial, a Han Solo le pusieron solo Han Solo, y básicamente estas primeras 10 figuras las trajeron de Kenner o de España, y el empaque se hizo aquí. El empaque, para economizar un poco, se hizo con la pura tinta o el negativo atrás, porque el empaque americano pues tenía a color. Una de las cosas es que las burbujas de Lili Ledy no se amarillentan con el tiempo, porque se hicieron aquí con materiales. En esos entonces había una ley que todo lo que se consumía en el país debía ser producido en el país. A través de los años han cambiado las cosas de distribución, ya nos llegan con los 3 idiomas y todo, pero en ese entonces Lili Ledy no tan solo tenía que seguir los lineamientos de Kenner para todas sus líneas, sino tenía que tener, todo lo que se hacía tenía que hacerlo con material del país. O sea, las máquinas tenían que estar aquí, el material, la materia prima, los plásticos, todo tenía que salir de aquí del país. Entonces ya se imaginarán que, por ejemplo, el Boba Fett de Lili Ledy tiene un color un poco más oscuro. De hecho, todas las figuras tienen una tonalidad más oscura, porque pues no se podía traer las tintas, los colores, los plásticos, las materias primas que utilizaba Kenner, sino tenían que sacar de aquí de México. Y muchas veces sí eran muy parecidas, pero repito, llegaban a tener diferencias en tonalidad. Hay variaciones, ¿no? Hay una Leia que tiene el cabello, lo tiene un poco más descubierto en la oreja, y creo que llega a haber variaciones. Ahorita entramos a eso rápido. Y al principio, con el regreso del Jedi, en Lili Ledy hacen una traducción muy literal. Le pusieron el retorno de Jedi, el retorno de Jedi. Salieron 12 figuras con eso, se volvieron con el tiempo un tanto más cotizadas por ese error, digamos. Ya después cambiaron a el regreso del Jedi. Originalmente iba a salir el TIE Fighter, salió el Snowspeeder. Las primeras 2 naves en salir fue el Snowspeeder rebelde, y iba a salir el TIE Fighter, el normal. Pero el TIE Fighter, como era color blanco, les daba muchos problemas para que saliera limpio y todo eso. Entonces básicamente se canceló y se cambió por la TIE de Darth Vader, que realmente era de la misma base, nada más cambiaban las alas, pero lleva un color gris. Aquí se pusieron bien creativos, y al Rebel Snowspeeder le pusieron el halcón de las nieves. O sea, como tenemos el halcón milenario, para que los niños también quieran comprar esta nave, vamos a ponerle el halcón de las nieves. Sí, el halcón de las nieves era ya de repente estabas con